Bienvenidos, estudiantes de zoología, a una nueva clase de su clase favorita, Zoología del Centro Universitario de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy, 20 de julio, iniciamos con el capítulo dedicado a los anfibios, ya que los anfibios son ese grupo que se destaca entre los tetrápodos. Vamos a dedicar una clase específicamente dedicada y conmemorando a los primeros tetrápodos que existieron en la historia natural del planeta Tierra. Pero bien, ¿qué es un tetrápodo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Tetrapodos. ¿Qué será? Siempre la presentación me hace esto. Es como que si dijera, vamos a sabotearle la presentación al leak y lo logra. Ahora, ¿qué son los tetrápodos entonces? Los tetrápodos son una superclase, ¿sí? Y en esta superclase hay 4 clases específicas: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Cada uno con características específicas que discriminan al grupo, lo separan y lo distinguen. Por ejemplo, un pez, que no son tetrápodos, tiene algunas similitudes con los anfibios, así como los reptiles tienen similitudes con los anfibios, pero ya no tienen esas similitudes con los peces. A pesar de que es un pez el ancestro de toda esta superclase de tetrápodos. ¿Y qué significa la palabra tetrápodos? Tetra es un prefijo, en este caso usado como prefijo, y significa 4. 4, ¿y qué? ¿4 qué? Podos, en este caso, podos se refiere a extremidades. 4 extremidades. Ustedes ven la anatomía de una rana, tiene extremidades adelante y extremidades atrás. Ustedes ven las extremidades de un jaguar, tiene 4 patas. Ustedes ven las extremidades de una gallina, tiene 2 alas y tiene 2 patas. Ustedes ven las extremidades de una culebra y las culebras no tienen extremidades. Entonces, ¿dejan de ser tetrápodos? No, no dejan de ser tetrápodos, siguen siendo tetrápodos. De hecho, cuando veamos el capítulo dedicado exclusivamente a los reptiles, vamos a estudiar cómo las serpientes, los ofidios, perdieron sus extremidades. Es decir, que las serpientes tuvieron un ancestro que tuvo extremidades. ¿Por qué las perdieron? Dijeron que era más sencillo, así. Y vamos a ver también de que hay anfibios que carecen de extremidades, pero siguen siendo tetrápodos. ¿Y por qué siguen siendo tetrápodos si el nombre de la superclase sugiere de que tienen que tener 4 extremidades? ¿No? Vamos a ir viendo detalles específicos de su anatomía que, a pesar de no tener las extremidades, sí comparten con el resto de sus clases, en este caso anfibios o reptiles, esas características que los hacen seguir siendo de la clase tetrápodos. Y bien, hace un momento les comentaba de que hubo un pez que fue quien comenzó todo esto. Un pez. Y cualquiera podría pensar cómo un pez dio origen a algo tan impresionante como un colibrí. Lo pueden ver así, pero también tienen que considerar de que muchas
cosas sucedieron entre un pez y un colibrí para que el colibrí llegara a ser lo que es. Muchísimas formas intermedias de organismos, adaptaciones al medio y millones de años de evolución. ¿Sí? Y también podrán pensar, ¿por qué abandonar el agua? O sea, la vida no se originó en la tierra, la vida se originó en el agua. Todos los procesos celulares, aún de los animales terrestres, suceden en agua. O por lo menos en un medio acuoso, si quieren ser un poco más estrictos. ¿Qué es lo que dice la publicidad? Que hay que tomar agua, hay que tomar mucha agua, porque somos como 70 y tanto % de agua. Y hay que tomar agua. Este es mi tercer litro el día de hoy. Me gusta mucho tomar agua. ¿Por qué salir del agua? Entonces, si es un medio más estable en temperatura, por donde vayan ustedes en el planeta, por muy helada que esté el agua, por helada que va a estar es como a 4 grados centígrados, porque si no se congela. Y es estable la temperatura, es más o menos, ¿por qué irse? Brinda facilidad para el desplazamiento, a pesar de que los animales se hunden, pero pesan menos en el agua, así que pueden ser más ligeros. ¿Es más fácil desplazarse en el agua para estos animales? Para nosotros, obviamente no, porque nuestro diseño no es hidrodinámico. Y en el agua también hay variedad de opciones de alimentación, es decir, ¿qué demonios hizo de que estos peces dijeran, ¿sabes qué, man? Vámonos para la tierra. Allá donde está el sabor. Tienen que tomar en cuenta además de que esta transición de el agua a la tierra no fue algo que duró así los 4 meses que llevamos de cuarentena por el SARS-CoV-2. No, estamos hablando de que estos peces del Devónico pulmonados aparecieron hace unos 400 millones de años y las especies de transición entre los tetrápodos modernos, o sea, los tetrápodos primitivos fueron hace unos 360 millones de años, entonces estamos hablando 40 millones de años para que esta transición se manifieste. Es 40 millones de años. ¿Tienen ustedes una idea de lo que son 40 millones de años y 4 meses ya se nos hacen interminables? 40 millones de años. Entonces, ven, son procesos largos. No es algo que se da de la noche a la mañana. O sea, obviamente no es así, no funciona, no puede funcionar así, porque la selección natural es ir pegando pedacitos y pedacitos a través de las mutaciones. Entonces, ¿por qué abandonan el agua? Bueno, antes de que los primeros tetrápodos aparecieran sobre la superficie de la Tierra, ya las plantas habían hecho esto, que también las plantas, obviamente las plantas también se originaron en el agua, pero a medida que por la actividad tectónica las tierras iban emergiendo del fondo del mar o se iban acumulando por explosiones volcánicas y qué sé yo, las plantas fueron agarrando estos espacios. Si ya llevaron botánica o están estudiando botánica en este momento, recordarán plantas como las briofitas, que eran plantas sin estos tejidos vasculares especializados, que también aparecen los helechos arborescentes gigantes, pues ya estaban. Los artrópodos ya habían también hecho este salto desde el agua y los moluscos que ya tenían pulmones, es decir, los moluscos que ya no respiraban por branquias, sino que a través de pulmones, como muchas especies de gasterópodos, ya lo habían hecho, ya estaban en tierra. Es decir, por un lado, la tierra ya era habitable. En segundo lugar,
ya había entonces comida potencial para las formas de vida más grandes que decidieran depredar a estas. Ahora, el oxígeno en la superficie es mucho más accesible que en el agua. Pero, si tienen órganos y sistemas apropiados para captar este oxígeno. Porque ustedes ponen una tilapia al sol, no puede agarrar el oxígeno del aire, a pesar de que hay mayor densidad de oxígeno, porque sus branquias están especializadas para capturar el oxígeno presente en el agua. ¿Por qué abandonar el agua también? Hay mayor diversidad de hábitats. Hay mayores opciones de abrigo para hacer sus casitas, hacer sus nidos y esconderse. En el agua, los depredadores te vienen por todos lados. Recuerden entonces cómo muchas formas de vida tenían esta simetría radial, porque sus amenazas aparecían por todas partes. Lo mismo para los peces. Y por eso los peces también habían desarrollado esta cantidad de sistemas sensoriales para poder adaptarse mejor a las circunstancias, capturar sus presas y defenderse de sus potenciales depredadores. Ahora, otra instancia muy importante para que este salto se haya dado es de que en ese momento, hace 360, 350, 300 millones de años, sobre la superficie de la Tierra, estos organismos no tenían competencia. No había nadie más que les pudiera hacer frente. Lick, Ajá, te escucho. ¿hay alguna especie intermedia entre los Perdón, tetrápodos y los comenzá de descendientes? nuevo, ¿no te escuché? Que si hay alguna especie intermedia que entre los primeros tetrápodos y sus antecesores que les permitan haber llevado esta adaptación, ¿Cuál? ¿Cuál adaptación? de pasar del agua a la tierra. Sí, sí, sí. Que existan todavía ya no, porque todas se extinguieron. Pero el día de la siguiente clase, que va a ser mañana, porque no va a ser el miércoles, sino que va a ser mañana, vamos a ver estas especies de transición. Digamos, hay una en la plataforma que es el descubrimiento del fósil de Tiktaalik, que es un animal precioso. A mí me encanta Tiktaalik. Ya se lo... El que subió hasta el video, ¿Perdón? el que usted subió ahí Ajá, que se fueron allá por el norte de Canadá a un lugar todo sin plantas a buscar, un piedrero a buscar fósiles y se encontraron a Tiktaalik y es, wow. Entonces, no habían depredadores, no había competencia, tenían un mundo nuevo completo solo para ellos, para colonizarlo. Es algo de que ya no podría ser una especie que quisiera hacer ese salto ahora de un estilo de vida totalmente acuático a hacer ese salto a un estilo de vida en tierra, probablemente no podría porque tiene demasiada competencia. Tendría que comenzar por tratar de ocupar un nicho que ya está ocupado, tratar de defenderse contra organismos que ya están súper bien establecidos en tierra. Si no vean, por ejemplo, garzas, cómo las garzas pueden cazar peces en el agua, cómo pescan, cómo agarran. Entonces no podrían. Hace millones de años sí se pudo, ahora pues ya no. Sin embargo, se dio lo suficiente para que se construyeran estas clases de organismos que tenemos ahora, en este caso particular los anfibios, y después cómo llevaron a los demás grupos, reptiles, aves y nosotros los mamíferos. Ahora, ¿qué tuvo que cambiar?
¿Por qué? ¿Por qué tienen que cambiar? Digamos, ¿qué tan diferente es el medio acuático al medio terrestre? ¿Qué? En primer lugar, el contenido y la concentración de oxígeno. En los ecosistemas acuáticos o en los ecosistemas marinos, las concentraciones de oxígeno, a veces el oxígeno desaparece por completo. Y esto no puede ser bueno. Pero cuando el oxígeno existe, es más o menos en las mismas circunstancias. ¿Sí? Sin embargo, en el aire, en casi todos lados, la densidad del aire es la misma y la concentración de oxígeno es la misma. No varía tanto como en el agua. Si no, vean lo que pasó ahora en la laguna de Guaymoreto, quiero decirles que hubo una mortandad de peces por falta de oxígeno. Bueno, se supone que fue por falta de oxígeno, la verdad que no me entero. Pero hubo una mortandad de peces. Y cuando hay mortandad de peces, pues los peces se asfixian porque no pueden respirar. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? La concentración de oxígeno es diferente, la densidad del aire es diferente, la gravedad es diferente. No es lo mismo para un organismo que anda tranquilo flotando en el agua porque el agua le da sustentación, el agua por sí misma, a los 9.8 metros por segundo cuadrado que la gravedad ejerce sobre los organismos que estamos en la superficie. ¿Sí? Por lo tanto, la disposición horizontal de una columna de un pez no le serviría tan bien esta disposición horizontal a menos de que tuviera algo en que apoyarse. La temperatura también es diferente. El mar no se congela, los ríos se congelan, sí, pero solo la superficie del río. Por debajo, la temperatura sigue siendo más o menos la misma. Y en los ríos tropicales, pues, no se congelan. Sin embargo, la superficie se calienta, se enfría, se congela y se descongela a lo largo del año. Y si no se congela, pues hace frío o hace calor, llueve o está seco. Y a los pescados no les gustan los espacios que sean secos. Y también hay diversidad de hábitats. De repente en el mar, en el río, no hay árboles. Pueden haber bosques, así como ecosistemas de helechos, arrecifes de coral, pero no es lo mismo que una sabana de pino, no es lo mismo que un desierto, no es lo mismo que una jungla, no es lo mismo que lo que ustedes quieran ponerle, pensar o imaginarse de un ecosistema terrestre. Entonces, todas estas circunstancias a las que los primeros tetrápodos estaban expuestos, tuvieron que modificar en sus órganos. Todo, absolutamente todo. Y lo que funcionaba ya, lo dejaron como tal. Por ejemplo, corazón, funciona. Entonces, que no cambie tanto de momento, ¿sí? Pero sí cambió. Y vamos a ver cómo cambian, cómo se van especializando los distintos órganos. Ahora, aquí está Bear Grylls, que dice como, improvisa, adapta, resuelve. No es resuelve la tercera que usa, pero hay una palabra que usa, improvise, adapt, overcome, dice en inglés. Entonces, adaptación y éxito. ¿Cómo se adaptan? De repente tenemos en el primer cuadro a nuestro sarcopterigio de hace 400 millones de años. Tiene un esqueleto con aletas, digamos que no con aletas, pero sí con aletas. Una vejiga natatoria y narinas. Similares a las que tienen los tiburones para la quimiorrecepción, aparecen unos peces lobulados, peces pulmonados, con estas para poder
Oler los químicos. No respirar, sino que recepción. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen estos pececitos, estos peces pulmonados, y empiezan a vivir en espacios en espacios de agua dulce, a donde las concentraciones de oxígeno varían mucho. ¿Sí? Por lo tanto, respirar directamente del agua se les vuelve a veces complicado. ¿Y qué sucede en la transición? ¿Qué sucede en las especies de transición hacia los tetrápodos? Estas aletas lobuladas que a los peces pulmonados les sirven como para hacer esto, no lo sirven para nadar, sino como para apoyarse y hacer como un remo. De repente empiezan a aparecer esas características fundamentales que todos los tetrápodos tenemos. Huesos largos, muchos huesecitos y huesos de la mano. Ustedes vean el hueso de la pierna de un caballo, huesos largos, muchos huesecitos acá y un solo hueso, un solo dedo. Pero vean lo mismo en un pollo. Hueso largo, huesecitos. Y esa es la característica fundamental de los tetrápodos, es esta disposición de los huesos de las extremidades y lo mismo en las piernas. Huesos largos, muchos huesecitos en el pie y los huesos de los dedos. Estas especies de transición tienen esto ya. ¿Y por qué lo tienen? Para hacer precisamente esto. Para desplazarse entre una poza y otra buscando mejores concentraciones de oxígeno. Y no solo eso. Estas narinas de que les estoy hablando, que estaban diseñadas para la quimiorrecepción, vienen y logran conectarse con la faringe y de su faringe a su vejiga natatoria. Y empiezan a absorber aire a su vejiga natatoria. Pero vean qué interesante de que la vejiga natatoria se vasculariza más. Es decir, de que así como las branquias son estructuras corporales muy vascularizadas para captar la mayor cantidad de oxígeno posible, así se convierte en estos animales su vejiga natatoria. Esta vascularización lleva a la construcción de los pulmones. Y esta vascularización también lleva a la doble circulación. ¿Qué es la doble circulación? Las venas y las arterias. Las venas llevan la sangre desoxigenada y las arterias llevan la sangre oxigenada a través del cuerpo. ¿Y qué produce esto? Produce nuestros primeros tetrápodos, ya con esqueletos con extremidades, ya con esto, para poder apoyarse, con pulmones, para no tener que necesitar del agua para respirar y poder, y una nariz, o por lo menos las aberturas de la nariz. Y estos primeros tetrápodos llevaron a los anfibios. Sin embargo, vean qué curiosos son los anfibios. Hasta su nombre es curioso. Anfi, doble, bios, vida. Es decir, que tienen una doble vida. Por muy tetrápodos modernos que son los anfibios, no pudieron desligarse del todo a un ambiente seco. Y necesitan para su reproducción un medio acuático. Las ranas, los sapos, las salamandras, bueno, las ranas y los sapos, muchos ponen sus huevos en el agua o inmediatamente
por encima del agua o en lugares muy húmedos. Lo mismo las salamandras y las cecilias. ¿Qué son las cecilias? Pues ahí están en su capítulo 25. Las vamos a ver probablemente la otra semana, en que miremos los diferentes grupos de anfibios. Y vean, no se pudieron separar del agua del todo. Sin embargo, tienen adaptaciones que les ayudan a no perder humedad. Tienen adaptaciones que les ayudan a respirar a través de la piel. Porque hay anfibios que no tienen pulmones y toda su respiración la hacen a través de la piel. Son estas cositas, son estas peculiaridades de la historia natural que quedan y que ayudan a que los biólogos conectemos cómo estas especies vienen asociándose unas con otras. Bien, y eso es todo para la clase de hoy. Espero que les haya gustado, hayan aprendido un par de cositas. Si les agradó el video, denle like, suscríbanse al canal y le dan una reposteada, lo ponen en sus redes sociales. Y si no les gustó, pues me dicen por qué no les gustó y me dejan el comentario. Sin más, me despido y nos vemos a la siguiente. Vamos a ver si puedo parar esto.